cuando le dije a Dani, yo en esos días estaba trabajando con algunos pacientes y tengo uno muy en particular que lo he usado tanto, ahora sí que un saludo para él. Él cuando empiece a oír sabrá quién es. Su historia es la siguiente, y voy a empezar hablando de que cuando yo estaba trabajando con él terapéuticamente, me di cuenta que había una cuestión de placer, y todas las cosas que yo he aprendido sobre el placer a través de mi ejercicio profesional y luego pues, obviamente de mi vida personal, porque cuando la gente piensa en placer, cuando Dani pone ¿placer de qué? Ponle el placer. Cuando uno piensa en la palabra placer, inmediatamente se vienen dos cosas, ¿no? Se viene como la cuestión de la alimentación y la cuestión sexual. Y como que reducimos la cuestión de esa palabra en relación a esas dos cuestiones y es todo. Y voy a empezar a narrar un poquito la historia de este paciente que quiero muchísimo, que nos queremos muchísimo. Yo empecé trabajando con él desde Estados Unidos. Entonces, él tiene una historia muy interesante, como muchas historias hay, donde él viene en una familia donde la mamá trabaja muchísimo, porque estaba en una situación económica muy complicada, muy apretada. Y entonces, cuando él chiquito la veía, dice que se levantaba muy temprano, cargando, era maestra, la señora iba y caminaba porque no tenía dinero para el transporte público, entonces llegaba a su escuela, luego él la veía que en la tarde regresaba muy tarde, porque era también maestra vespertina. Entonces a él se le quedó como muy grabado el dolor de ella, el sufrimiento de ella, la pobreza en la que vivían. Y ella, sin que nadie se lo hubiera pedido, y cuando él tenía 6 o 7 años, él juntaba latas para ayudarse y las vendía para poder ayudar. Pues una historia de tantas, ni siquiera es algo así como, algo diferente. Lo que es diferente en esta historia, lo que es bien fuerte es, él fue creciendo, sale de ahí, él vivió una historia muy complicada, porque la señora estaba viviendo una vida muy difícil y tenía ciertos niveles de amargura y entonces lo maltrataba. Él crece, sale de su ciudad natal y se va a otro lugar a estar trabajando y empieza a trabajar igual que ella. Y empieza a tener un horario que en Estados Unidos los horarios de trabajo pueden ser realmente matoncísimos. Entonces él trabajaba muchísimo y lo que empiezo a ver es que él tenía estos horarios y esta vida llenísima de trabajo, llenísima, que él trabajaba como chef. Entonces pues era muy difícil, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, buenas noches, cuando va pasando el tiempo, él se mete muy fuerte a dos tipos de adicciones, que era la adicción a las drogas, a la sustancia, y luego a las sustancias de todo tipo, y al sexo. Y empieza a tener como entradas de placer muy destructivas, porque muchas veces la gente asocia también al placer con la destrucción. Entonces, bueno, él acude a mí desde que empezó a trabajar muy fuerte y él estaba revisando como su historia amorosa, revisaba todo lo que había vivido con su mamá, todo el sufrimiento. Él no logró, como muchos de nosotros, nos cuesta mucho trabajo como borrar o solventar las heridas que nosotros vivimos en nuestra infancia. Cuesta mucho trabajo, no es tan fácil. Entonces, este chavo, como trabajaba así, la vida de una persona que no tiene entradas de placer, aunque sea pequeñas, se empieza a asfixiar. Y entonces busca, las personas, todos los seres humanos buscan compulsivamente una entrada de placer fuerte, como era las drogas que le ayudaban aparte a fugarse,
y el sexo como una entrada de placer, y era la adicción al sexo es uno de los más tristes, porque la sensación de vacío y la sensación de destrucción es muy fea, ni siquiera es así como qué padre, no, es triste. Entonces él cuando empieza a trabajar me dice, ¿sabes qué? Yo le voy a echar ganas, y yo le voy a echar ganas porque yo necesito seguirle mandando dinero a mi mamá, ya la señora pues ya está grande, y yo necesito seguir trabajando para poder conseguir un estatus migratorio, etcétera. Pero no podía parar el uso de estas adicciones. Y entonces yo le dije, deja de echarle ganas y deja que el placer te encuentre. Fíjense bien, el placer funciona, busqué en Wikipedia qué era el placer, nomás por saber cuál era la definición general, y ahí les va. Dice, el placer puede ser definido como una sensación o sentimiento positivo, agradable o eufórico, que en su forma natural se manifiesta cuando un individuo consciente satisface plenamente alguna necesidad: bebida, descanso, sexo, diversión, conocimientos, cultura, la curiosidad y la necesidad de desarrollar capacidades. ¿Cuáles son las sustancias que generan placer en el cuerpo? Son 4 sustancias principalmente, que es la dopamina, las endorfinas, oxitocina, serotonina. La cuestión es que en nuestra vida actual, todo lo que nosotros estamos viviendo, nosotros estamos queriendo cumplir expectativas que tienen que ver mucho con cuestiones profesionales y económicas, como es el trabajo, y entonces abocándonos al trabajo y abocándonos a ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, tenemos muchas enseñanzas que nos han escindido o separado de las cuestiones que nos dan placer. Por ejemplo, fíjense, el placer está muy en contra de lo que es ser cumplidos o ser buenos u obedientes. El placer se ha entendido que está contra la religión, porque sobre todo la religión en la que he crecido yo, que es la religión católica, o sea, nos enseñaron mucho como la cuestión del sacrificio. Me acuerdo cuando mi hijo Ricardo estaba más chico, y era Semana Santa y estaba de moda la película de la Pasión, y entonces le dije, ven hijo, vamos a ver la película, y entonces empezó pues aquella cosa de sufrimiento, y entonces me dijo, ¿por qué alguien querría ver esto? ¿A quién se le hace? Él me dijo con algo lógico, ¿a quién se le hace bien esto? Pero nosotros crecimos con eso. Y acuérdense, todo con lo que nacemos y crecemos nos parece natural, aunque no lo sea. Entonces me decía, y cuando me pareció una insolencia de su parte, ¿cómo si eso es algo? Es que fue por nosotros, no me importa por quién fue. Así como no me importa, está horrible esto, lo están golpeando, lo están martirizando. ¿A quién le gusta esto? ¿Por qué está bien? Me decía, explícame por qué está bien esto. Yo no tuve la respuesta. Todavía hasta la fecha no la tengo. Entonces, la religión nos enseñó mucho como la cuestión del sacrificio, la cuestión de la moralidad, que se cree y se considera. Ahorita vamos a ir aprendiendo cosas bien interesantes, pero no tiene nada que ver en contra. El placer no está en contra de la moralidad. El placer también estaba en contra de algunas reglas sociales, algunas reglas familiares. De hecho, por ejemplo, la ociosidad o hacer algunas cuestiones que a ti te agradaban y que no era considerado egoísta. Las personas que estaban contentas o que estaban bien eran consideradas como que deberían de estar mal, porque lo que estaba bien era sufrir, lo que estaba bien era luchar, trabajar. De hecho, esta cuestión de la cultura, esta que crecimos en la cultura de la lucha o del esfuerzo, era como muy, como si tuviera mucho mérito, muy honroso.
Yo cuando le dije a él, deja de echarle ganas. ¿Por qué estoy tan en contra de echarle ganas? Yo estoy súper en contra. Algo que no fluye y que no hay una energía. Tengo una pacientita que también estoy segura que nos va a ver, que me dice, ¿sabes qué? Cada vez que salgo del trabajo, llego a la casa y veo mi casa toda tirada, toda revuelta, con platos sucios en la cocina, con ropa sin doblar, y lo único que veo es a mi gato brincar entre las cosas. Y me dice, sí, es así como, no quiero. Y entonces me dice, pero voy a luchar. Y entonces le digo, a ver, antes de que tú luches, que le echemos ganas, que es como forzar nuestro organismo, echarle ganas, que es forzar nuestro organismo de algo que no siente a algo que debería de hacer y esfuerzo. No quiero que, ahorita voy a hablar sobre el hedonismo, porque no vayan a pensar que yo quiero que todo el mundo haga lo que le dé su gana, que no está mal. El asunto es que yo le dije, mira, antes de que te esforces a hacer o que le eches ganas, ¿por qué no dejas que algo fluya y que en el fluir veas cuál es el trasfondo que te está impidiendo tener la energía suficiente para hacer algo que tú quieres hacer? Porque tú quieres limpieza, porque tú quieres una vida sana, porque tú quieres cosas. El tan solo querer hacer algo, debería de fluir la energía. Si no está fluyendo, es porque hay algún bloqueo a nivel de una experiencia, a nivel de una creencia, a nivel de una herida. Algo que te dice, no, para. Por ejemplo, mi paciente del que les narraba al principio, ¿por qué no paraba? ¿Por qué me enseñaba las manos deshechas, los pies deshechos de tanto estar parado? ¿Por qué? Porque no podía romper la lealtad hacia su madre. Entonces no importaba qué tanto le doliera, qué tanto fuera difícil, qué tanto se enfermara, porque llegó a enfermarse. Lo que pasa es que estaba joven y la juventud aguanta mucho, después ya no. Pero ¿por qué? Porque no podía pensar en que su mamá sí había trabajado un montón y él no. Y entonces esa lealtad, no hay nada que ate más de un hijo a un padre que el sufrimiento del padre o de la madre. Si yo veo que mis papás han sufrido por una X razón, esa es una herida difícil de romper. Y entonces el placer no es una palabra que exista en mi vida. O sea, yo estoy unida a ti a través de este lazo. Lealtad viene de la palabra lazo. Este lazo que no nos suelta. Y si tú sufriste, yo sufro. Y si tú viviste difícil, yo la vivo difícil. Y no me voy a permitir hacerlo diferente, porque si lo hago diferente, la sensación de culpa y de deslealtad me mata. Entonces, una de las principales cuestiones del placer es que una persona que no tiene placer en su vida empieza a enfermarse. La enfermedad es un seguro para las personas que no tienen placer. Y entonces aquí voy a explicar lo que John Pierrakos, que es el padre de la core energética, discípulo de Wilhelm Reich, que es el padre de la bioenergética, decía: el placer es la única entrada energética vital. El placer es el arraigo a la vida. Es decir, que cuando una persona conecta con su placer, con su capacidad de disfrutar, con su capacidad de estar conectado a las cosas que están alrededor suyo, a las situaciones. Ahorita voy a explicar cuáles son las condiciones del placer. La energía sube. Por ejemplo, ¿por qué mi paciente primero estaba teniendo adicciones? Porque él asfixió su vida. Entonces, como si fuera una planta que busca la luz, torció su tallo en una forma no natural para poder tener algo de placer, porque la vida sin placer es imposible. Es imposible.
Y entonces el placer es un recicle que cuando una persona lo siente, inmediatamente tiene un acceso de energía. Inmediatamente puede hacer cosas. Cuando yo tengo personas que me dicen, ¿sabes qué? Estoy deprimida, estoy triste, estoy desanimada, estoy acongojada por esto, les pregunto, ¿qué te puede dar placer? No, nada. Sí. Y puede ser cuestiones muy sencillas, que no me gustaría ni siquiera mencionarlas, pero puede ser un atardecer, una caminata, la sensación que genera una dopamina, a lo mejor música, a lo mejor escribir, a lo mejor estar ahorita en este momento aquí con ustedes, porque lo que sucede siempre es lo perfecto. Y poder disfrutar, como quitarte los lentes de lo que no hay para ponerte de lo que sí hay. ¿Qué sí hay aquí? Hay estos elementos que nos hacen sentir profundamente vivos si conectas. Pero si tú tienes bloqueos para el placer, que es el bloqueo a estar vivo. La persona que no tiene placer no está vivo. Dime tú, ¿qué chiste tiene vivir si no tienes algo de placer? Si no tienes acceso a las vías de placer. Entonces, lo que ha pasado con la falta de placer por personas que estamos súper ocupadas en producir, resolver, atender, cuidar, nos ha dado la falta de sentido en la vida. Y una persona que tiene falta de sentido en la vida, pues tiene todo mal. O sea, ¿cuál es el significado? El conflicto ético del placer es creer que es hacer lo que tenemos ganas. No. El placer no es lo que tenemos ganas. El placer es hacer lo que queremos. Y si nosotros entendemos, es bien diferente. No es lo mismo hacer lo que tenemos ganas, porque a lo mejor yo tengo ahorita ganas de echarme un menudo y luego unas 5 empanadas, tú sabes de eso, y a lo mejor de ahí pasarme a los tacos, o sea, tengo ganas a lo mejor, pero no quiero, porque lo que tenemos ganas es como este monstruito voraz que tiene ganas de, no sé, 1000 cosas, pero ¿qué quiero? Quiero estar sana. Mi paciente tenía ganas de tener su casa limpia y ordenada, tenía ganas de tener energía. Mi paciente número 1 tenía ganas de sanar, tenía ganas de entender, quería. ¿Qué queremos en contraposición de lo que tenemos ganas? A lo mejor en las mañanas no tenemos ganas de ir a hacer ejercicio. Entonces, si tú quieres algo, tienes que vencer de lo que tienes ganas o lo que no tienes ganas. El querer es superior a las ganas, porque las ganas no siempre te lleva a donde tú quieres. Entonces, ese es el conflicto ético, que dice, ¿el placer está conectado con lo que tengo ganas? No. Tengo ganas, a lo mejor un hombre de familia que está casado tiene ganas de tener una aventura extramarital. A lo mejor tiene ganas porque se le antoja una mujer, una persona, pero a lo mejor no quiere, a lo mejor no quiere destruir lo que tiene, a lo mejor no quiere poner en riesgo algo que él ama. Ya no digo poner en riesgo su matrimonio, algo que él ama. A lo mejor yo no me quiero destruir, porque el placer no está relacionado con la destrucción, está relacionado con la construcción de seres mejores y conectados a la vida. Pero nosotros creemos que podemos hacer un edificio de 15 pisos sin hacer los cimientos, y los cimientos son el placer, porque acuérdense que nada se puede hacer sin energía, y no va a entrar energía si no tienes placer. Entonces, el placer es la conexión profunda y verdadera con nuestra real esencia. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para ti? O sea, esa es una pregunta como esencial. Imagínate que el mundo, que el universo es un buffet donde tú puedes llegar y decir, quiero esto, ¿qué quieres?
Y ¿sabes qué? Lo que tú eliges de este enorme buffet preciosísimo que está plantado por esta fuerza preciosa que nos ama y nos adora y te dice, ¿qué quieres? Lo que tú quieras. Entonces tú dices, bueno, pues yo tengo ganas de esta carne con esta ensalada o esta sopa o esta, no sé, cosas. Y te va diciendo quién eres. Tu placer es una ruta, te va dando un norte. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué quieres hoy? ¿Estás mal? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes asfixiado? ¿No está fluyendo algo? Siéntate y piensa, ¿qué quieres? No quiero salir de este problema. No. ¿Qué quieres? Quiero sentir paz. ¿Ok? ¿Quieres sentir paz? ¿Qué te da placer para que inmediatamente entre el combustible necesario para que puedas hacer aquello que te da paz? Porque casi nunca sentados en el agujero negro de nuestra sensación de desesperación, de confusión o de miedo, nos va a venir la paz. Porque todos los estados emocionales superiores y todos los estados emocionales, sentimentales, preciosos, se trabajan, no son gratis, se trabajan. Entonces, el placer, voy a repetir esta frase, es la conexión profunda y verdadera con nuestra real esencia. Esa cuando, alguna vez, seguramente, cuando escuchaban algo o cuando ustedes entendían algo de ustedes mismos, algo que tú decías, estoy entendiendo, ya entendí por qué me enoja tal cosa, ya entendí por qué me duele tal asunto, ya entendí por qué no he logrado tal cosa. Tiene que ver con inmediatamente esa sensación de conexión con un ser profundo donde estabas herido y estabas lastimado. En ese momento, una sensación de placer. Y inmediatamente tienes ganas de hacer cosas. Te paras, vas, a lo mejor te dan ganas de escribirlo, te dan ganas de compartirlo, te dan ganas de hacer. Y las cosas con energía, todo sale bien, todo surge, todo fluye, todo sale. Si no está fluyendo algo, es porque está haciendo falta eso. Entonces, este es el desafío de acomodar y procesar todo lo aprendido en el pasado para movernos a un estado más orgánico, único y personal. Es decir, lo que te hace sentir placer a ti. Ahora, no estoy hablando de felicidad, estoy hablando de placer, en corto, en chiquito. Si yo me acomodo a lo mejor un poquito más así, ya sentí un poco de placer, porque me acomodé, simplemente. Lo que te hace sentir placer a ti, a lo mejor no a ti, a lo mejor a ti otra cosa, a ti es como una huella digital. Cada quien. Por eso, la frase aquella que encontramos tantas veces en Facebook que dice, no te deberías de alarmar porque alguien peca de una manera diferente, ¿no? Que obviamente el placer no es un pecado de ninguna manera. No se entienda, vuelvo a decir, no se entienda hacer lo que tenemos ganas con hacer lo que queremos. Es muy diferente. Entonces, si a ti te da placer cantar, o ver a tu sobrino y verle la cara, o ver a tu hija dando marometas, o ver a mi madre que hoy me reconoció, y entonces digo, qué felicidad, qué placer, es mío, tiene que ver conmigo, es mi huella digital, es lo que a mí me da placer, es bien diferente. Por eso no todo el mundo vacaciona igual, no todo el mundo disfruta igual, y por eso es algo único y personal. Entonces es movernos, es el desafío, es un desafío. Poder movernos de una sociedad que nos pide el sacrificio y que el que es bueno es el que más se sacrificó. Me acuerdo mucho de una persona que me decía, yo puse el pasto del jardín de mi casa de rodillas. Así, ya ven que venden o los rollos o los cuadritos y eso. Y entonces
O sea, me acuerdo que la gente que estaba cerca así como, ay, qué honroso, ¿no? Qué. Y yo dije, pues qué tontería. Qué tontería. Porque tú puedes pagar a alguien que se dedica a eso, que lo ponen así, en rapidísimo. Casi, ya, bueno. Y entonces, así como, ¿por qué? ¿Quién nos dijo? Y como dijera Ricardo, mi hijo, es un sabio natural. ¿Quién nos dijo que sufrir era lo que estaba bien? Y que entre más, así como, ¿se fijan? ¿Qué nos pasa a los mexicanos? Hay un terremoto donde hay heridos y hay muertos y entonces todos nos abocamos a ayudarnos porque estamos sufriendo. Pero no tenga alguien éxito porque nos mueve el tapete hipermachini, ¿no? Nos saca de onda el éxito de los demás. Nos mueve muchísimo. Pero eso sí, la cuestión, o sea, el rollo del sufrimiento lo traemos muy, muy arraigado. Yo sí creo, y yo creo que tiene que ver mucho con este rollo como de que sufrir, sobre todo mucho que tiene que ver con la religión, que sufrir era algo, no sé si se acuerdan, o sea, aquellas historias que nos narraban en el colegio, donde Santa Rita con la espina, ¿era Santa Rita la de la espina aquí? Ay, no, ustedes no aprendieron bien. Por Dios. No, bendito sea Dios. Ahora sí que no, bendito sea. Bueno, ella sufría y luego el otro que tenía las estigmas y entonces era así como, wow, qué padre. Porque ella es una elegida para el sufrimiento. Ay, no, gracias. O sea, no, o sea, a lo mejor me estoy oyendo muy mal, pero es voy a enseñar lo que sé y lo que he visto y lo que veo, que quien carece de placer empieza a perder el sentido en la vida. Entonces, por favor, empecemos a indagar y a explorar. ¿Qué quieres? El buffet está servido. Y una vez yo tuve un maestro buenísimo y nos decía, imagínense que viene Dios y entra por la puerta y les dice, ¿qué quieres? Y entonces nosotros, como estamos bien tapados y no tenemos la más remota idea de qué queremos, porque ese es el primer problema, y no sabemos qué queremos porque no sabemos quiénes somos, porque si supiéramos quiénes somos, tendríamos un rumbo y decir, soy esta y voy hacia allá y deseo tal cosa. Pero él decía, como no sabemos qué, entonces llega Dios y te dice, ¿qué quieres? Y tú dices, ay, ¿sabes qué? Ah, qué bueno que viniste, me encanta que hayas venido, porque ocupo un clavito para poner un calendario aquí, este calendario que me regalaron, me pones aquí un clavito. Y así como, nice. El placer está a nuestra disposición, en cada instante. No hay forma de estar mal con el placer. El placer no daña, ni a ti ni a otros. En el placer no hace daño a nadie. Porque el placer, cuando llega a dañar, es porque está malentendido, no es placer. Cuando una persona, no sé si les ha pasado, hoy en la mañana fui a desayunar a un lugar y la persona que nos estaba sirviendo se mordía las uñas, se identificar quien tiene bruxismo, que es tallar los dientes en la noche, o que se muerda las uñas, y ellos se muerden y se muerden y se muerden y se sienten rico eso, aunque les cause dolor. O hay gente que se hace daño a sí mismo, y no nos vamos a hacer así como, ay, qué bárbaro. Todos hemos hecho algo, porque todos tenemos dosis de autodestrucción. Sí, no, bueno, lo que pasa, ¿qué pasa en esos casos? Cuando algo que hacemos que nos lastima causa placer, lo que está causando es un disfrute que tiene que ver con nuestros patrones de autodestrucción. Y entonces inmediatamente se escinde del placer. El placer es una fuente de energía que se encuentra casi en cada respiración que damos.
Imagínate qué chulada. O sea, es casi, si tú te conectas con tu respiración, es cuestión de que vayan a una clase de meditación, una clase de yoga, inmediatamente te dicen, a ver, respira, y empiezas a sentir, y cuando te dicen, imagínate cómo tu respiración masajea tus órganos internos. Uf, no me puedo imaginar algo más delicioso que un masaje interno, imagínate, a través de la respiración. Hay veces que las personas cuando se hacen un daño es porque traemos una herida. Y cuando sale el aroma del dolor de esa herida, se siente bien. Por eso, muchas veces cuando alguien se provoca daño de alguna manera, por ejemplo, los adolescentes que tomaron una modalidad de la autoflagelación, no sé si han oído de esto, que son chavos o chavas jóvenes y algunos adultos que se cortan y se siente bien. No voy a usar la palabra placer, pero se siente bien. ¿Qué se siente bien? Que traen un dolor más fuerte emocional y hay una distracción a través del dolor físico, del dolor. Es como, me duele más esto que esto. Y es para que salga. Cuando el dolor sale, de alguna manera, se siente bien. Pero eso no es placer. El dolor siempre debe salir y eso nos hace sentir bien. Pero bueno, volviendo, la vida no tiene ningún sentido, ningún significado, ningún motivo, ninguna fuerza ni ninguna razón sin placer. No tiene caso, no tiene caso. Imagínate que las personas que están presas, yo que he tenido tanto contacto con gente presa, ellos tienen entradas de placer pequeñas, porque si no morirían. Pero por supuesto que si alguien tiene una entrada de placer pequeña, su vida se ve disminuida, se ve constreñida, porque es como si yo a una plantita la pongo en un rincón y no le pongo mucha agua y no le doy luz y no le doy ningún fertilizante, va a tender a sufrir. Somos eso, somos seres vivos que necesitamos eso. Es por eso que la vida se pierde sin el placer. Es la sangre misma de la vida. La naturaleza constantemente nos la da y nos conecta con lo más importante del placer, que es vivir en el presente. Es la persona que está en el pasado o la persona que está en el futuro, no está en el placer. Es nuestra invitación constante a que te vengas aquí. ¿Y qué hay aquí? Hay unas claves bien fáciles para ayudar a las personas a que se muevan al presente, que es, usa los sentidos. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué sientes? ¿Qué puedes gustar? Entonces, eso te jala, porque por más que estés en otro momento, te jala al presente. Y entonces inmediatamente no se puede sentir placer en el futuro ni en el pasado. No se puede. Es nuestra clave. Algo que me parece súper importante es detectar cuáles son los tipos de placer. Ahorita les voy para que vayan pensando. Hay placer corporal, que tiene que ver con los sentidos y nos mueve al presente. Hay placer emocional, que tiene que ver con las cuestiones personales, pero muy sobre todo con logros. Una persona que logra cosas, se va al cielo. Y cuando tú logras el paso 1, ese te catapulta inmediatamente al paso 2, inmediatamente al paso 23, inmediatamente al paso 528. Entonces cuando te diste cuenta es así como, nomás empieza. Cuando hay gente que me dice, ay, ¿cómo es posible que andes en bicicleta en la carretera? No puedo recordar lo difícil que fue el primer día. O sea, apenas puedo imaginar cómo lo hice. Ahorita se me hace natural y puedo hacerlo en natural, y aparte lo disfruto muchísimo. Pero empieza los logros y el placer espiritual, que es esa energía no racional que te hace ser profundamente atemporal. El placer espiritual es no puedo decirlo conocimiento porque es más allá del conocimiento, es esta certeza de que somos infinitos,
de que somos infinitos y tenemos esta invitación a darle este sabor. O sea, y como eres infinito, tu cuerpo es temporal. Por lo tanto, dale bien al placer. Dale muy fuerte, lo más que puedas, porque eres temporal y te vas a ir. Entonces, imagínate pensar que somos herederos por derecho divino del placer que somos capaces de permitirnos. Somos herederos por derecho divino del placer que somos capaces de permitirnos. Cuando quitemos los bloqueos de que sentirse bien está mal. Me acuerdo en algún punto de mi vida que alguien me dijo, ay sí, pues tú bien a gusto. Bien a gusto. ¿O es esta una competencia de sufrimiento o cómo? Sí, así como, ay sí, pues tú bien a gusto. Ajá, sí. ¿Y hay algún problema con eso? Es que, o como dicen, ¿no? Es que tú siempre quieres hacer lo que te dé la gana. Ajá, ¿y tú no? Eso me lo dijo mi mamá. Dijo, tú siempre quieres hacer lo que te dé la gana, ¿sí? ¿Y tú no? Así como, pues sí, queremos hacer eso porque es la forma en que vamos a accesar placer. Si hacemos lo que no queremos por complacer, por pertenecer, por por ser apreciados, por ser vistos, por ser amados, nos va a llevar la fregada hiper fuerte. Entonces somos herederos de este placer, lo merecemos cada rato. Búscalo todo el tiempo. Ten un radar de las cosas que te hagan reír. A mí me da mucho placer reírme. Me sube la energía así, me la sube. Reírme de lo que sea, con mis amigas, con un video, en una reunión, lo que sea, lo que me haga a mí. Pero habrá otra gente que le gusta pintar, no sé. La valentía está, así como el presente, cuando piensen en placer, es valentía y presente. No cualquiera se da la chance de experimentar el placer, porque saben que cuando ustedes experimenten mucho placer, la energía se les va a ir muy para arriba, es una energía muy padre, que van a poder hacer muchas cosas y la gente lo va a notar y va a haber gente que no le va a gustar y va a haber gente que se va a ir. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo ver a otros logrando, a veces nos cuesta trabajo. El placer no es para cobardes que no comprenden que el placer tiene una naturaleza divina. Estamos hechos de eso. Venimos de un acto cargado de placer. Un maestro nos decía que la sexualidad estaba llena de placer, porque si no seríamos tan egoístas que seríamos 2 gatos en el mundo. O sea, no nos reproduciríamos. Qué bueno. El placer, ¿con qué acaba? Acaba con la culpa, con el miedo, con la enfermedad, con la tristeza, con la melancolía, con la depresión, con el cansancio, con el desgano, con la falta de deseo, con los ataques de pánico, con el insomnio, con el estrés, con las adicciones y con el mal del anhelo. Luego, si hay chance, luego hablamos del mal del anhelo, pero es muy interesante. Ustedes, menciónenme uno de cada uno de los 3 tipos de placer, que es el placer corporal y del presente, o el placer emocional, o de los logros, o el placer espiritual, que es de la infinitud. ¿Qué les da placer a ustedes? ¿Qué les da? ¿Qué te da placer? ¿Qué te sube la energía? ¿Qué hace que te dé esta sensación de pecho enanchado? ¿Qué les da placer? ¿Quién quiere decirme? Yo creo que a mí Abrazar. Muy bien, y eso es como un poco este placer emocional. ¿Qué más? un masaje, bailar. Muy corporal, eso estuvo muy bien, muy bien.
describir, porque luego nos olvidamos del cuerpo. Acuérdense que el cuerpo es el centro mismo. John Pierracos decía, es el centro mismo generador y receptor del placer. O sea, es nuestro instrumento. Entonces, hay que hacer también cosas para el cuerpo y del cuerpo. Y espiritual, a ver, ¿cuál es un placer espiritual? Cuando hay una parte de nuestro cerebro o de nuestra capacidad de comprender que somos infinitos y que venimos de una fuerza infinita, en ese momento, cuando logramos así como en un chispazo darte cuenta de eso, esa sensación dura por meses, a veces por años. Aquel momento de éxtasis espiritual donde fue así, un segundo, en una meditación, en una oración, en un momento de conectar con un ser que a lo mejor no conoces, así. Hoy cuando estaba escribiendo, que dije, yo que me ando aventando a hablar de esto que ni sé. Entonces me senté así como, venga mijo, deme algo. Entonces empezó así como si la mano tuviera vida propia, a escribir cosas que dije gracias. Y fue una sensación de confianza total, de saber, como dice la Magna Visión, de saber que estamos profundamente cuidados, que cada una de las cosas que nos sucede están diseñadas para ti, no porque hiciste, sino para que hagas y para que entiendas y para que veas. Y eso es un placer espiritual. Entonces, no le eches nunca ganas a la vida. Mejor, encuentra el placer, busca, prende el radar del placer, busca qué te hace quererte, que te gusta, que te divierte. A mí me divierte, me da placer la risa, me da placer mi sobrina, me da placer el sexo, me da placer la comida, me da placer un atardecer, me da placer meterme al mar, ver rostros africanos, o sea, saber que alguien que amo le va bien, me da placer. Entonces todas esas cuestiones me elevan inmediatamente, pero si yo no puedo accesar y no estoy tan bien y no puedo accesar en este momento a algo así, entonces sal y camina, sal y ve un atardecer, cómprate un boli de chocomil, haz algo que en ese momento te rompa ese estado. Y entonces hoy tenemos nuestras plagas, las plagas de nuestro tiempo. Las plagas de nuestro tiempo, que son el cáncer, la hipertensión, los problemas del corazón, son nuestras plagas. Lo que antes eran las enfermedades que dan, hoy tenemos nuestras plagas. Y esas plagas se combaten con energía que entra a través del placer. El otro día me estaba diciendo un paciente, pues yo no puedo dejar de fumar, y entonces cuando dejé de fumar, ¿qué pasa con la gente que deja de fumar? ¿Qué le pasa? Engorda, se pone hiper ansiosos. Como es un asunto muy oral, empiezan a comer, empiezan a ponerse muy ansiosos, porque era una entrada de placer. Era una entrada de placer que yo les digo, checa bien y haz un balance. Lo que voy a decir a continuación a lo mejor es monstruoso, pero lo voy a decir de todas maneras porque siempre digo cosas monstruosas. Le dije, tú síguete echando tu cigarrito, que capaz de que tienes más endorfinas y oxitocinas y dopaminas con eso que lo que pierdes. Porque en una de esas, no quiero ni pensarlo, pero digo, en una de esas el ciclismo me mata. No voy a dejar de hacerlo, porque de todas maneras nos vamos a morir. O sea, no vamos a meternos en un closet para no vivir, porque si tú te cuidas mucho, no sé si vas a durar mucho,
porque la tristeza de no extender tus alas, hoy en día nuestros chavos, los papás tenemos este rollo de protegerlos un montón, y entonces lo que hacemos es los metemos en una jaula, y entonces son águilas que nacieron para volar y los metemos en la jaula de perico y están depresivos, ansiosos, angustiados, confundidos, y enojados, y voltean y ven unos papás amorosísimos y preocupados por ellos, queriéndolos proteger. Entonces, ¿hacia dónde dirigen su coraje? Que sienten de que, o sea, ¿por qué no estoy volando? ¿Por qué no estoy haciendo cosas padres? ¿Por qué no estoy experimentando enfrentarme a la vida? ¿Por qué no estoy experimentando el placer de estar vivo y de salir a la calle y de toparme con 1000 experiencias que me van a dar mucho placer, entre otras cosas? ¿Por qué no? Pues porque este par que me aman, dice que me cuidan, y que entonces yo lo único que hago es sentirme mal. Entonces esa rabia que es para ellos, pues me la como yo. Y entonces ellos se quedaron enojados, deprimidos y con mucho miedo al mundo porque no saben vivir. Y entonces el placer está súper disminuido. Eso sí, a lo mejor no los van a robar. A lo mejor, si yo no saliera en la bicicleta, nunca me caería y nunca pasaría las cosas que ya me pasan. Pero me parece que no podemos dejar de vivir. Entonces, las plagas de nuestro tiempo, se las voy a leer. Que es, ¿quiere usted sanar? Placer. ¿Quiere sanar el cáncer? La diabetes, hipertensión, enfermedades de corazón, enfermedades respiratorias, todas relacionadas al estrés. Todas relacionadas al estrés. Usted dese placer y es el mejor ansiolítico, el mejor somnífero, el mejor antidepresivo. O sea, no necesita nada más. Entonces, fíjate, Sandrita, que el asunto es que como nosotros tenemos la creencia que el placer está circunscrito únicamente a lo sexual o a la comida, entonces, o sea, es así como se volvió algo medio oscuro, hasta la propia palabra a veces cuesta trabajo. Ay, es que me da placer, así como si fuera algo sucio, malo o algo oculto, ¿no? Cuando la verdad el placer está en todo, les digo, hasta en la respiración, en sentir cómo está la temperatura ambiente, o sea, ahí está el placer, en todo lo que nos haga sentir, experimentar algo. Entonces, no es que se vea como natural, sino que es necesario, y no es el hedonismo, que es se había entendido como que si el placer es algo que solamente nos hace sentir bien en términos de hacer lo que te dan ganas. Acuérdense que el placer no daña, el placer construye. Entonces, si tú le dices, es que me da placer, no, tú tienes ganas de hacer eso. Y esas ganas, a lo mejor no siempre lo quieres hacer. Vamos a decir, ¿cuáles son las cosas que se te antoja o te dan ganas de hacer? Pues a lo mejor tenemos ganas, hay mucha gente que menciona que no quiere trabajar, que no tiene ganas de ir a trabajar. Dicen, no tengo ganas de ir a trabajar, pero tengo que pagar cosas. Entonces, tú dices, ok, tú no tienes ganas, pero tú quieres solventar tus gastos. Entonces, a lo mejor solvéntalos de una forma diferente. Si no te dan ganas de esa forma, busca otra. Si el trabajo que hacemos, tantas horas, tantos días, no nos da placer, por Dios, déjalo. Por Dios, por piedad hacia ti misma y al universo, deja lo que no te está gustando, lo que no te da placer, ¿sí? Lo que sucede con los niños que se masturban es, lo que me está indicando no es que estén mal o que estén bien y que haya que detenerlos y se nos haga normal o anormal, sino lo que pasa es que esos niños no están teniendo entradas de placer. Niños muy encerrados en su casa, niños muy controlados, muy sometidos,
generalmente utilizan, como mi paciente utilizó el placer sexual y la utilización de drogas, estos niños utilizan la masturbación como un medio para accesar un placer rápido e inmediato. O sea, ¿está mal? No, no es que esté mal. Lo que me está diciendo es que este niño no tiene entradas de placer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si tú a un niño que tiene conductas compulsivas de masturbarse lo empiezas a sacar al parque, a que se mete a una clase de música, a una clase de fútbol, a una clase de natación, o sea, donde tiene más actividades, donde tiene más fuentes de placer, eso desaparece solo. O sea, nunca le dices, no, porque está mal, porque es sucio, porque no hagas eso. Lo único que me está diciendo es, y una persona adulta, no nos vamos a ir a los niños, ¿sí? Un adulto que utiliza el sexo como su fuente de placer, es que tiene una vida reducida en cosas padres. Entonces, mi vida está bien amolada, nomás me la paso trabajando, pues voy a usar el sexo y la comida como fuentes de placer inmediata, instantánea. Para cerrar, cuando una persona tiene dificultades de accesar el placer, tiene que checar cuáles son las heridas, en donde, como si fuéramos una llanta que tiene agujeros, que la inflas con placer y se sale. Es como, sí hago cosas que me gustan, pero no logro sentirme bien y no logro sentir la energía que da el placer, no lo logro sentir. Entonces, chécate cuáles son las heridas. Una persona herida, todos estamos heridos, en mayor o menor medida, pero todos estamos. Una herida no curada o no sanada, siempre va a haber un escape ahí. Y va a impedirte sentir que tienes derecho y mereces la energía y la felicidad que te da el placer de estar vivo. Que está, vuelvo a decir, en cada instante de nuestra vida. Hoy, ahorita, en este instante, estamos experimentando este placer de estar juntos hoy. Entonces, revisa tus heridas. Revísalas, porque cuando alguien está herido, se vuelve ciego a todo lo demás. Estamos tan concentrados en solventar la herida esa, en ayudarnos. Si tenemos una herida de odio, si tenemos una herida de abandono, si tenemos una herida de control, si tenemos una herida de rechazo, si tenemos una herida de traición, cualquier herida te va a hacer que olvides lo demás y que quieras, así como para el que es martillo, todos son clavos. Es decir, tu herida tiene un filtro que pone todo en relación a lo que sufres, aunque no sea real. Gente que tiene la herida de la pobreza, todo ve en función del dinero y es capaz de pasar por encima de quien sea con tal de lograr dinero. Una persona que tiene heridas de abandono es capaz de pagar por la compañía de una forma súper destructiva y súper dolorosa. Entonces, ¿en dónde entra el placer ahí? No hay campo, no hay campo. ¿En qué punto? O sea, tú estás te volviste ciego al placer, te volviste ciego a vivir, te volviste ciego a todo. Cuando tú ves el mundo, por ejemplo, ahorita que atiendo, les puedo decir que de los jóvenes que atiendo, el 90% de ellos está en relación con el miedo de los papás a que les pase algo y que no los dejan salir y que no les dejan esto y que no, o sea, sí, o los dejan, pero ellos ya traen el miedo súper adentro. Entonces, es así como, ¿por qué me proteges tanto? ¿El mundo es tan peligroso? Entonces, sí es peligroso. Sí, es un lugar peligroso. ¿El mundo es un lugar peligroso? ¿Qué opinan? El mundo es un juego y puede ser que a veces pierdas y eso duele, pero tienes que jugarlo. El mundo es un lugar de juego. Vamos a jugar y a veces vamos a perder y en el juego a veces nos duelen cosas y a ellos no les podemos impedir que les vayan a doler cosas. ¿Quién nos dijo que podemos impedir? Entonces vamos a dejarlos que salgan al mundo y que experimenten el placer a su forma y con sus herramientas y con su propia huella digital.
Muy bien, muchas gracias.